Bueno, mujeres, empezamos ya con la última ponencia. ¿Se está grabando? Sí. Empezamos ya con la última ponencia de nuestro primer Congreso Andaluz de Mujeres Abolicionistas. Tenemos entre nosotras a Victoria Fernández León, filósofa, pensadora feminista, que tiene obras como Matria el horizonte de lo posible o La barbarie patriarcal, que es su última obra. Nos va a hablar también decir que está ahora mismo trabajando en el sindicato, que es un sindicato transversal de mujeres. Y bueno, también queríamos hacer una mención pequeñita a que estamos trabajando conjuntamente en la publicación de un libro suyo próximo de ensayos en nuestra colección Fragmentos, que es de ensayos, como ya sabéis, cortos, y estamos muy contentas de trabajar con ella. Y bueno, ella va a hablarnos de el contrato social, sexual y político, un tema muy importante, muy fundamental para el feminismo que ella nos va a ampliar y que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Espero que lo podáis disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todas, porque bien solo hay que decir todas y no una retahíla. Buenos días a todas. Gracias por estar aquí, por haber acudido, por haber dedicado todo este tiempo de un fin de semana a este congreso que me parece importante, sobre todo por ser el primero. Muchas gracias, Ananda, también por haberme invitado y por haber aceptado o pedirme, ya no me acuerdo cómo fue, un libro, algo que tenía unos artículos así sueltos que estaba elaborando y tal. Bueno, he añadido 2 o 3 y bueno, pues nada, cuando salga el libro os va a gustar. Bueno, primero me dijo Aranda, ¿y de qué quieres hablar? Yo pensé, pues no sé, algo práctico, ¿qué hacer? Me dijo, es que eso dice muy poco, tienes que poner otro título que sea más significativo. Y a mí se me ocurrió la semejante locura de hacer esto del contrato social, sexual y político. Y una vez que le había dado el título, digo, ¿pero dónde me he metido? Bien, bueno, yo es que creo que estamos en un momento como muy importante y bueno, no lo tengo que decir a vosotras porque todas lo sabemos, en un cambio de paradigma, como hemos estado hablando. Un cambio de paradigma es mucho cambio, ¿eh? Y yo creo que es algo que a las feministas nos llega por todos los lados, porque estamos muy implicados en ello. O sea, no somos un grupo social más, ni muchísimo menos somos un colectivo. Oiga, un colectivo del 52% de la población, pues vaya colectivo. Y nos tratan, y ya cada vez más, como un colectivo, como un grupito. Ahora ya, como ya además encima ese colectivo somos cis, somos TERF y no sé qué tonterías, todo menos mujeres, pues el colectivo incluso pues, se va reduciendo, ¿no? Llevo mucho tiempo diciendo que el feminismo afortunadamente está pasando del análisis del machismo al análisis del patriarcado. El machismo es un síntoma de una estructura muchísimo más amplia y mucho más profunda que es el patriarcado. Es un síntoma que se refiere a la relación entre hombres y mujeres, pero es que el feminismo no es solo una relación entre hombres y mujeres y los problemas que conlleva o cómo solucionarlos, no. El feminismo es una relación de las mujeres con el mundo. Y ese mundo está estructurado desde el sistema patriarcal. En la economía, en la cultura, en la religión, en el arte, en el deporte, en todo, atraviesa todo. Por eso yo en mi último libro, La barbarie patriarcal, lo que hago es examinar o analizar el patriarcado como un fractal. Un fractal es una estructura que se repite, ¿no? Como lo de una rosa es una rosa, es una rosa, una rosa. El patriarcado es el patriarcado, dentro del patriarcado que afecta a todos los ámbitos. Luego, es importante tener en cuenta
que el patriarcado no se refiere solo a la relación de hombres y mujeres. Y en las preguntas finales ahondaremos, o en el contrato sexual ahondaremos más en todo esto. Bueno, lo voy a pasar bastante rápido porque prefiero el debate final. Bueno, el contrato social nació fundamentalmente con Thomas Hobbes porque él decía que el Estado o un poder, incluso él decía un poder tiránico en momentos de revolución, de desorden, etcétera, se tiene que hacer cargo de nuestras libertades porque tenía el concepto de que el hombre es un lobo para el hombre, que si no existiera un Estado fuerte, un poder tiránico que mantenga el orden social, poco menos que nos comeríamos los unos a los otros y las otras a los unos. Entonces, él dice que necesitamos ese poder tiránico que mantenga el orden social y, por lo tanto, tiene que haber una cesión de la soberanía popular a ese poder. Claro que hay que tener en cuenta que Hobbes dijo, el miedo y yo nacemos gemelos. ¿Por qué nacemos gemelos? Porque cuando su madre estaba dándole a luz, lo estaba pariendo, bueno, pariendo es un término animal, pero en fin, alumbrando. Cuando su madre lo estaba alumbrando, estaba llegando la escuadra española a las cortes inglesas, a Inglaterra, ¿no? Y a las costas. Entonces, la madre estaba aterrorizada porque podía empezar en ese momento una guerra, cualquier cosa, y ella estaba pariendo y con un miedo espantoso. Por eso, Hobbes decía esta frase, el miedo y yo nacimos gemelos. De ahí que él reclame un poder tiránico por encima de todo, que ponga orden, que nos libere de todo, le entregamos nuestra libertad, pero que ponga orden. Es lo mismo que está pasando ahora mismo. Estamos naciendo gemelas con el miedo del COVID. Y una vez que los tienen agarrados por el miedo, reclamaremos también un poder tiránico que ponga orden, por favor, pongan orden por encima de todos, pongan vacunas, no importa, luego vendrá el cambio climático y los grandes desastres, luego vendrá, o ahora ya, la gran escasez, luego vendrá otro bicho que nos picará o que nos, no sé qué, que nos matará y nos tendrán que poner más vacunas. Luego, estamos en esas, muy parecido a lo de Hobbes. Luego, ¿qué pasará? Que pediremos un poder internacional que nos gobierne a todos y entonces vendrán los grandes psicópatas de turno a organizar el mundo. Eso que llaman el gran reseteo. Luego, más adelante, esto es en 1651, cuando escribe el Leviatán, que es el monstruo, el gran poder, viene después John Locke. Voy a coger solo como 4 o 5 figuras que hablan del contrato social. El segundo tratado de gobierno, en 1689, o sea, casi 50 años después. Entonces él dice que, claro, porque para Hobbes el estado de naturaleza, nosotros, el estado natural, somos lobos para los hombres y los demás. Hobbes dice que no, que incluso, Locke dice que incluso el estado de naturaleza implica una cierta moralidad, y aunque no exista ese estado supremo, nosotros sabríamos de algún modo gobernarnos y mantener, pues, digamos, el respeto de unos con otros hasta cierto punto, o sea que tendríamos una cierta moralidad en el estado natural. Por lo tanto, más que un poder soberano, más que un tirano, que es lo que dice Hobbes, lo que necesita el mundo como Estado es un juez neutral, que juzgaría más que impondría un poder. Ahora, ¿a cambio de qué? Por eso es el contrato. A cambio de que nosotros cedamos al Estado el monopolio de la violencia. Eso se repite mucho. El Estado tiene el monopolio de la violencia.
Y cuando los representantes del Estado tienen tan imbuido que son el monopolio de la violencia, bueno, pues se dedican a dar palos y a todo porque tienen el monopolio de la violencia. Claro, como tú tires una piedra, te la has cargado porque tú no tienes el monopolio de la violencia, solo ellos. Luego hay otro personaje, uno de los más conocidos, Jean-Jacques Rousseau, que escribe precisamente el contrato social, pues casi otro más de medio siglo después, ¿no? Jean-Jacques Rousseau dice que el individuo debe ceder sus derechos al conjunto de la ciudadanía. Es decir, hay un paso intermedio, ya no lo tienes que ceder el poder directamente al soberano o a ese juez neutral. Tienes que cederlo al resto de la soberanía, que somos todos, y para pasar del estado de naturaleza, ese estado de naturaleza tan peligroso, al estado de la sociedad civil, o sea, al estado, a la mediación del Estado con la realidad y con el mundo, ¿no? Entonces, el Estado pasa a ser representante de esa soberanía popular, representante de la soberanía popular. Luego viene un anarquista, que es Joseph Proudhon, que idea general de la revolución el siglo XIX, un siglo después, ya en el siglo XIX, 1851, y Proudhon, como buen anarquista, dice: el individuo jamás debe ceder su soberanía, tiene una soberanía propia sobre sí mismo, ¿no? Entonces dice que el contrato es entre individuos y no con el Estado, porque ya sabéis que el anarquismo niega el Estado, piensa que nosotros somos autosuficientes y autogobernables. Entonces cada hombre abdica de toda pretensión de gobernar a todos. Por eso una de las premisas del anarquismo es no al poder, sí a la organización. O sea, el no poder del Estado no supone un caos absoluto ni que nos vamos a comer unos a otros, sino que podemos organizarnos unos a otros perfectamente. Y por último, voy a poner a John Rawls, que está, bueno, se sigue utilizando bastante, sobre todo dentro de la socialdemocracia y tal, que tiene un libro que se llama La teoría de la justicia, ya del siglo XX adelantado, que dice que las personas tendremos que dejar nuestras preferencias y capacidades personales en virtud de una equidad igualitaria a favor de los más vulnerables. Esto le llama a él el velo de ignorancia, es decir, que no solo tenemos que ceder nuestra soberanía, sino que nos tenemos que poner en un plano de igualdad para que todos tengamos al menos las mismas oportunidades. Él no habla de igualdad, habla de equidad. Yo tampoco hablo nunca de igualdad. Sheila se ha quedado pasmada cuando se le ha preguntado una cosa acerca de la igualdad, que ella ha dicho, pero ¿qué tiene que ver aquí la igualdad? La igualdad en algunos casos puede ser un horror, depende de con quién te iguales. Y ya las mujeres tendremos que dejar esa aspiración de igualarnos a los hombres. Pues yo creo que vas a tener que ser al revés, que ellos aspiren a igualarse con nosotros. Sin embargo, Rawls defiende la desobediencia civil, dice que es pertinente para producir cambios sociales. Claro, la desobediencia civil tiene unas características, unos requisitos. Tiene que ser colectiva, porque si yo ahora digo, pues ahora no me da la gana de comprar en Mercadona, porque venden no sé qué producto que es malo para la salud. Bueno, pues eso es una decisión personal. Una desobediencia civil sería un boicot, realmente un boicot colectivo para conseguir un cambio social. No es solamente una actitud personal. Bueno, yo tengo mis objeciones respecto al contrato social.
Por ejemplo, Humberto Maturana, que es un biólogo que ha muerto recientemente de la Escuela de Santiago de Chile, dice, es biólogo y paleontólogo, dice algo muy bonito, sobre todo de los primeros estadios de la humanidad. Dice, lo que diferencia al linaje homínido de otros linajes de primates es un modo de vida en el que compartir alimentos con todo lo que esto implica de cercanía, aceptación mutua y coordinación de acciones en el pasarse cosas de unos a otros, juega un rol central. Es el modo de vida homínido lo que hace posible el lenguaje. Y es el amor, la emoción que constituye en el espacio de acciones en que se da el modo de vivir homínido, la emoción central de la historia evolutiva que nos da origen. Justo lo contrario del Hobbes. No somos un lobo para el hombre, ¿no? El hombre no es un lobo para el hombre, sino que al contrario, hemos podido sobrevivir porque el amor, como respeto mutuo, la ayuda mutua, etcétera, es lo que nos ha hecho humanos, ¿eh? Y lo que ha intervenido en la evolución, en la historia evolutiva, ¿eh? Entonces, al menos en los orígenes y al menos hasta que llegaron las invasiones patriarcales. Por otro lado, Silvia Federici, que habla también de la Edad Media y de los bienes comunales, decía que en esta época se dieron bastante, más que ahora, la igualdad entre los sexos. Porque los bienes comunales eran de los que vivían los campesinos medievales, por los cuales los bosques, los ríos, las tierras, todo eso eran bienes comunales y ellos podían vivir de esos bienes, que luego a lo mejor tenían que dar diezmos al Señor o lo que fuera, vivían de esos bienes comunales, de modo que si una mujer se separaba de su marido, no había ningún problema económico, porque ella seguía viviendo, trabajando esos bienes comunales, y los hijos. Y si había problemas con los parientes, pues igual. Es decir, que cada persona era autónoma y no estaba mediatizado por ser la esposa o la mujer de tal marido, ¿no? Sino que todos podían vivir de esos bienes comunes y de la igualdad entre los sexos, ¿no? Entre igualdad entre los sexos, no, es que eran las mismas oportunidades para todos, con los bienes comunes. Luego, para que no penséis que es algo como muy primitivo, ahora tiene mucho también que ver, porque Elinor, entonces dices, ¿hasta cuándo terminó esto de los bienes comunes? Bueno, y cuando llegaron las guerras campesinas contra los señores en el siglo XIV, las mujeres lucharon en pie de igualdad con los hombres, del mismo modo. Entonces había, ya digo, una comunidad, entre todos igual, en donde no había esos roles masculinos marcados ni los roles femeninos marcados, digamos, sobre todo en lo económico, ¿no? En la subsistencia. ¿Hasta cuándo duró este sistema comunal? Bueno, hasta que los nobles decidieron en esos commons, en esas comunidades, parcelar las tierras, apoderarse de ellas, que son los commons medievales, y Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, creo que en el 2007, y se ha muerto recientemente, dijo que los commons medievales terminaron cuando la nobleza empezó a parcializar las tierras, a poner sus vallas y apoderarse de ellas directamente, ¿no? Es más, muchos de estos campesinos tuvieron que irse a las grandes urbes pues, a vender sus pequeños productos o lo que pudieran, ¿no? A subsistir
como quiera. En esta época, que además coincide 1500 y pico, coincide 1600, bueno, todo un siglo, coincide con la gran acumulación capitalista o acumulación originaria de la que habla Marx. Es decir, que esos nobles empezaron a aumentar sus bienes y sus capitales enormemente. Entre los bienes y el oro y la plata que venían de América y las tierras que habían robado directamente a la comunidad campesina, ahí empiezan a haber la creación de los grandes capitales. Ahora mismo estamos en la misma situación. ¿O qué creéis? ¿Para qué va a servir esta pandemia? ¿Para qué? Pues para lo que está sirviendo, para la gran acumulación de capital. Ahora mismo los grandes capitales, el Bezos, el Musk, el Zuckerberg, todos estos, ¿cómo se llama? El Soros, todos estos locos, Bill Gates, todos estos psicópatas están aumentando sus capitales del orden del 40%. ¿Por qué? Porque nos están viendo, nos están arruinando. Antes que importaba tanto, que no podíamos perder el PIB, el PAB, el no sé qué, y ahora mismo enseguida cierran comercios, directamente los están hundiendo. En Nueva York he leído hoy que porque dicen que hay una variante, van a agotar todo el alfabeto griego. Ahora van por la Omicron, que ha surgido en no sé qué país de África. Bien, pues ¿cómo se llama? La alcaldesa de Nueva York, que no sé cómo se llama, no me he fijado, la alcaldesa de Nueva York ha dicho que ya va a poner restricciones a comercios, de un virus, se supone que está en África, pero antes de que llegue a Nueva York, ya empieza a poner restricciones. Y la gente se calla, la gente se muere de miedo. Eso fue ayer. Bueno. La gran acumulación del capital. Os diré, no sé si será luego, es que este es un dato que me dejó absolutamente patuflé. A ver, no, ya llegará. Ya llegará, sí. Los fondos buitres. Se están hinchando, tienen todo en sus manos, pero ya llegará, lo tengo después. Entonces, Hugo Mattei, que es un autor actual italiano, que habla mucho de lo común, dice que los bienes comunes está llamada, bueno, la categoría de los bienes comunes está llamada a desempeñar una nueva función constitucional de tutela de lo público. Ojo, tanto frente al poder privado como frente al Estado. Oiga, es que los bienes comunes no se nos dan cuenta, son nuestros. ¿Ustedes los utilizan? No, pues hay bienes comunes que son nuestros. Yo me he enterado hace poco que no son ni de lo privado ni del Estado. Yo me he enterado, como ahora estoy viviendo en Ronda, que hay lo que le llaman los montes de propio, que son una serie de bienes comunales, no del ayuntamiento, sino también de la ciudadanía, y que se lo tienen alquilados a pastores, a cualquiera que los alquila, mientras la gente del pueblo no puede utilizarlos, pues para a lo mejor poner, cooperativas agrarias o cantidad de cosas, de negocios, de transformación de los bienes comunes. Por ejemplo, en Ronda, por ahí, por esos montes, yendo a Grazalema, hay cantidad de, ¿cómo se llama? Del corcho, ¿cómo se llama? Alcornoque, no me salía el nombre. De alcornoques, bueno, pues tienen que mandar toda esa cantidad de corcho, que es tremenda, camiones y camiones, a Cataluña para que hagan corchos de botella. Pues ya, ¿por qué no ponen una fábrica de corchos ahí? O sea, es que Andalucía anda así. O sea,
las materias primas hay que mandarlas a como no hay industrialización, claro, a cerrar los astilleros. Pero ya, como decía no sé quién, me parece que Pablo Iglesias, que es santo de mi devoción ahora mismo, decía, oye, en vez de mandar tanquetas, ¿por qué no mandan un plan de reindustrialización? Ah, no, eso no. Tenemos cantidad de bienes, bueno, ya hablaré de eso porque eso me tiene frita. Y luego, por último, pues Judith Butler, que habla nada menos que la anulación de la ley natural en favor del ordenamiento jurídico. De aquí sale todo el follón de la ley trans, porque os digo, o sea, argumenta que no existe una identidad correspondiente al término mujeres, ya que los sistemas jurídicos producen a los sujetos a los que luego representan y que constituyen la legitimidad del contrato social. Pero no existe un sujeto, ojo, no existe un sujeto antes de la ley. La palabra mujeres solo corresponde a un término jurídico. Luego, el sujeto político del feminismo serán aquellas personas que el ordenamiento jurídico reconozca como mujeres. El cambio registral de nombre, ya está. Por eso basta con cambiar el nombre para convertir a un varón en una mujer, fundamentado en el contrato social. El contrato social es un contrato jurídico. Luego, cuando nosotros nacemos y venimos al mundo con nuestro cuerpo serrano, no somos nadie, hasta que estaríamos en el estado natural, hasta que pasemos al ordenamiento jurídico, hasta que nuestro papá normalmente va al registro y pone Pepita, fulanita. Bueno, ahí ya empezamos a ser sujetos. Y entonces, de esto se vale la Judith Butler para decir que el ordenamiento natural, quiero decir, el estado natural no tiene ninguna importancia. Se carga el estado natural y de paso la naturaleza, porque lo importante es la cultura. La cultura es la que nos hace hombres y mujeres. El estado natural, ese cuerpo con el que nacemos, eso no tiene ninguna importancia. En virtud de que del contrato social. Por eso veis que el contrato social es importante tratarlo. Pero, claro, ahora viene la Carol Feynman diciendo que, ojo, que antes del contrato social hay otras cosas. Y ella dice, el contrato social, se está viendo, ¿no? El contrato social presupone el contrato sexual, presupone. Y la libertad civil, del contrato social, y la libertad civil presupone el derecho patriarcal. Esto lo escribe en 1988 en el contrato sexual. Entonces, la construcción del sujeto político no ha previsto lo que es el sujeto doméstico, que no es un sujeto político. Fijaros qué cosas, ¿no? Entonces, resulta que al principio la relación doméstica conyugal entre no iguales, como podía ser la institución del pater familias, que ya sabéis que el pater familias era dueño y amo de bienes, vidas y personas, como eran su mujer, sus hijos y sus criados, al mismo nivel. Entonces, esta forma, se replicó en lo que era el patrón y el sirviente. Pero primero estaba esta forma, la conyugal, el contrato sexual, entre el patrón y el sirviente, ¿no? Más tarde, entre el empresario y el obrero asalariado. Que eso sí ya se consiguió que estuvieran en una posición de igualdad civil, porque ya hay un contrato. No quiere decir ni igualdad económica, ni igualdad de clase, ni igualdad de edad, sino igualdad civil entre las dos partes contratantes. Sin embargo, el contrato del matrimonio
es el único ejemplo que queda de trabajo doméstico premoderno, en el que no hay un contrato explícito, sino implícito. Pero gracias a este contrato implícito, los varones pudieron entrar en el contrato social y crear el Estado. Es lo que ha dicho también antes Sila. Si las mujeres no estuvieran atendiendo a todos los demás, los hombres ni podrían estar en sus trabajos, ni podrían formar el Estado, ni los partidos políticos. Pero ese contrato sexual queda ahí solapado, claro, porque es por amor, como ya sabemos. Entonces, claro, además, no sé, lo que hay que distinguir es entre el empleo. Bueno, entonces, no distinguimos entre el empleo. El empleo, fijaros, es parte del mundo civil público, pero el trabajo de una esposa que realiza en el hogar no es público, no es parte de un contrato público, es privado. Esta relación no está especificada en el contrato matrimonial, sino que se fundamenta en ¿qué? En la naturaleza femenina. Las mujeres estamos para eso, es lo normal, ¿no? No hay que eso. Entonces, Carol Feynman habla mucho de esto como subordinación. Subordinación. Pero claro, de ese concepto de subordinación, que parece que como nosotros estamos en el orden natural y ellos están en el orden civil, nosotros, digamos, como estructuras familiares, ¿no? Se derivan ciertos conceptos que los usamos indistintamente y son completamente distintos. Se apliquen a los hombres o a las mujeres. Voy a definir estos conceptos aplicándolos a las mujeres. Por ejemplo, explotación. La explotación es la capacidad o la apropiación de la capacidad reproductora de los cuidados y de los trabajos domésticos de las mujeres. Nunca fueron secuestrados los varones en las racias o en las invasiones por su capacidad reproductora. Nunca. Esa es la explotación para las mujeres, que no tiene nada que ver con la explotación para los hombres o con la explotación de los hombres. Otra definición que es completamente distinta. Discriminación. Prejuicios sobre la minusvaloración de las mujeres respecto a sus capacidades en relación a lo público. Claro, esto sirve para hacer la comida, limpiar, a lo público y a lo tanto. Un hombre puede ser discriminado por diversos motivos, por la clase, por la raza, por la religión, por la política, pero nunca jamás por ser hombre. En cambio, nosotros, nuestra discriminación fundamentalmente es por ser mujeres. Luego ya vendrán la raza, la clase, etc. Pero nuestra discriminación fundamental es por ser mujeres. Otro concepto, violencia simbólica. Es la desvalorización de todo lo femenino y la exaltación de lo masculino. De modo que toda la historia, la cultura y hasta la ciencia giran en torno al varón y a lo masculino, es lo que se ha llamado androcentrismo. Pero hasta tal punto que no nos damos ni cuenta. Pero cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia psicológica, de violencia física. Ahora, yo llevo hablando de esto como años, pero que si quieres arroz catalina. Ahora se empieza a hablar de la violencia simbólica. Es que la violencia simbólica es todo. Vas a cualquier ciudad importante y tal, y te encuentras el monumento al soldado desconocido. Bueno, si vas a Roma y te encuentras el mausoleo de Víctor Manuel, el soldado desconocido, y normalmente unos señores haciendo ahí guardia. Bueno, jamás me he encontrado el monumento a la maternidad, que es muchísimo más importante. La sangre del soldado desconocido, que es una sangre de muerte, frente a la sangre de vida. ¿Eso qué es? Vamos a hacer un monumento a la maternidad, pero qué chorradas es eso. Eso es del orden natural. Paren hasta las vacas. Bueno, la misoginia. La misoginia es cuando se habla ahora de las TER. No hay mayor
crimen de odio que la misoginia a lo largo de toda la historia. Es la envidia y el odio, también envidia, ojo, del patriarcado y de los grupos de hombres o fratrías contra las mujeres. Los mayores discursos de odio han sido emitidos por hombres muy venerables, muy considerados, como los filósofos, los eclesiásticos, los médicos, los recicladores respecto a las mujeres. No hay mayor discurso de odio que ignorar a las mujeres en la construcción de la historia. La cancelación de las mujeres en los libros de historia, de literatura, de música, de arte, de lo que sea, constituyen el más alto tributo a la misoginia. Simplemente con coger un libro de texto y ver lo que no dice, porque ahora solo tenemos en cuenta lo que dice. ¡Ay, ha dicho negro! Bueno, sea que negro sea ofensivo, ¿no? Y lo que no dice, esa es la mayor misoginia. Seríamos a los que... Ay, por favor, qué aburrimiento, pero si la misoginia es un fenómeno universal y que dura siglos, ¿no? Ahora los discursos de odio son como la de la Rowling, ¿no? La de esto, que en la especie humana existen dos sexos. Eso es un discurso de odio. Miren, pero es que estamos locos, es como estamos en manos de psicópatas. No hay dos sexos. Y cuando salen esos con barba, calvos, el otro día había uno, yo soy no binario. Y dices, oye, pero el no binarismo es propio de las especies, no de los individuos. Nosotros somos una especie binaria y no puedo decir, yo soy no binaria. Bueno, pues vete a otra especie. No binarios, por ejemplo, son los caracoles. Bueno, pues vamos a hacer un apartado de caracoles no binarios, pues se vayan esas especies. Pero hablar de no binarios dentro de una especie binaria, ¿qué es eso? Es de tonto. Bueno, entonces fijaros que Carl Teitman dice que la construcción del sujeto político no ha previsto el sujeto doméstico. Entonces fijaros una cosa. Ella dice, el contrato es entre maridos, trabajadores y ciudadanos, desde la Revolución Francesa. Pero para que veáis la diferencia, que lo estamos oyendo todos los días y nos enteramos, es cuando un oficiante dice, yo os declaro marido y mujer. Marido es un término civil, mujer es un término natural. No os dice yo os declaro hombre y mujer. Yo os declaro marido, estatus civil, mujer, estado natural. Nos lo tragamos, estupendo. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, se va viendo, aparte de la estafa que supone todo el contrato sexual no pagado. Quiero decir que ahora mismo, si el trabajo del ama de casa fuera considerado dentro del PIB, aportaríamos el 40% del PIB. O sea que cuando empiecen a temblar los ministros de Economía, que les baja el PIB, que les baja el PIB, pongo el trabajo de las amas de casa y remunéralo, ya verás que pronto nos sube el 40%. Y sabéis ese, ¿cómo le llaman? El contrato en la oscuridad o algo por el estilo, que representaría en una familia promedio española un sueldo del ama de casa de unos 2.500 euros al mes. Ese es el contrato en la oscuridad, ese que no se paga. Bueno, pero tenemos aquí a una señora que para mí es clave, que es Gerda Lerner, que tiene un libro que se llama El origen del patriarcado, y entonces ella dice, lo principal, fijaros, cuando hablamos de las mujeres y los derechos, siempre son derechos de cintura para abajo.
Gerda Lerner abunda cada vez más en todo su libro todo el tiempo que realmente la mayor represión, la mayor explotación de las mujeres ha sido, no, ya le he dado, he aprendido, ha sido no haber dado instrucción a las mujeres, no haberle dejado entrar en las universidades, no haberles dejado desarrollarse intelectualmente. Es que el mundo hubiera sido otro. Eso, no que abortemos, luego hablaré del aborto de toda esa historia. Yo digo lo mismo que dice la Sina en ese estado, ¿no? Entonces ella dice que la privación de educación a las mujeres y el monopolio masculino de las definiciones, que es el mayor poder, fundamentó el triunfo simbólico del patriarcado. El monopolio de las definiciones. Esto es esto, lo otro, esto está bien, esto está mal. Yo legislo, yo digo lo que es bueno, lo que es malo, y yo digamos si entro en las iglesias, o esto se tiene que definir como tal, que es lo que nos quieren colar en las nuevas leyes y lo que están haciendo con el borrado de las mujeres. ¿No? El monopolio de las definiciones. Mujer es un ser gestante. Fijaros, solo nombran mujer cuando se habla de las mujeres trans. Cuando dicen una mujer trans es una mujer. Pero nosotros somos vientres gestantes, eyaculantes, no, menstruantes. ¿Os dais cuenta? Ellos tienen el monopolio de las definiciones. Es decir, no. Nosotros tenemos también que definir el mundo y las cosas y las realidades, porque por ahí nos han dominado. No si abortamos más o menos. Les importa un carajo si abortamos o no abortamos. Bueno, prefieren que abortemos porque es dinero. Les importa un carajo. Lo que sí les importa de verdad es que empecemos a definir el mundo desde nuestra particular visión. La agenda feminista, dice ella, que se ha situado, esto para mí me parece importantísimo, en los espacios vacíos del patriarcado. Y yo añado, en los puntos ciegos del patriarcado. Fijaros, y otra cosa que hay que decir, yo tengo la experiencia también, tengo experiencia también del feminismo en América Latina, que también he estado pues, algunos años, temporadas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el feminismo en España. Yo creo que con las pocas feministas que había, bueno, había unas cuantas, pero yo creo que el 80% no debíamos ser lesbianas. Y empezamos a luchar como locas por los anticonceptivos, por el divorcio, por el aborto, por... ¿cómo era aquello? Yo también soy... bueno, cuando traicionas a tu marido, oye, hay palabras que se me van, pero debido a mi provecta edad adúltera, el adulterio, cosas que a muchas no nos incumbían para nada. Esos son los puntos ciegos del feminismo, del patriarcado. Lo grave para el patriarcado hubiéramos empezado a luchar por una economía feminista, por un tipo de entender la política, por unas reformas en las universidades, por una redefinición de nuestros conceptos, que se empezó, ¿no? No, pero empezamos a luchar por esos puntos ciegos que a ellos les importan un pleno y que, bueno, que son reivindicaciones de mujeres y que también nos han favorecido a todas, seamos quien sea. Pero nos han favorecido hasta cierto punto. Aborto libre y gratuito. Oiga, ¿y por qué no la vasectomía? ¿Por qué no el tipo que se haga la vasectomía? ¿Tú quieres estar conmigo? Pues mira, te haces la vasectomía, que además es reversible. Pero no, aborto como si fuera una fiesta. Y además, aborto. Tendríamos que haberla formulado como maternidad libre. O sea, yo soy madre si quiero y cuando quiero. Y no cuando un señor me la meta, con perdón de la expresión
que queda un poco grosera. Entonces ha sido un aborto indiscriminado, como me decía a mí Carmen Olvedo, que fue la directora del Instituto de la Mujer, que yo trabajé con ella, andaluz, que trabajé con ella en algunas cosas y cursos de vídeo para mujeres y tal, y decía, oye, es que algunas chicas, estamos viendo a estadísticas y tal, se están, otra vez me he ido, pero estoy de los nervios aquí, dice, muchas chicas están utilizando el aborto como si fueran anticonceptivos, abortan cada año. Y el tío, claro, yo decía, es que para los tíos esto es un harén. Me da igual, me dejo a una prellada, oye, aborte, me dejo. O sea, hemos sido tantas. Y el aborto, como si fuera la mayor, no. El aborto no. La libertad, la maternidad libre. Tenemos que reconceptualizar todo. Entonces, bueno, pues en los puntos ciegos nos hemos situado. En los puntos ciegos o en los espacios vacíos del patriarcado. Aquellos que ellos no tocaban. ¿Qué importaban a ellos? Y el divorcio, ¿qué le importaban? Si puedo tener 4 amantes por esto, o me puedo ir de putas cuando quiera. En cambio, nosotros nos hemos dedicado, sí, a esas cosas que interesaban a las mujeres, pero de aquí en modo, sin deconstruir todo lo demás. Y nos hemos situado en esos puntos ciegos y en esos espacios vacíos del patriarcado. No, nos tenemos que centrar en los debates centrales del patriarcado. No en esos aláteres, Y ahora, las argentinas encantadas porque han conseguido el aborto. Pero si ahora la política está encantada del aborto. ¿Por qué? Porque quieren reducir la población, lo primero. Entonces, cuanto más abortos, mejor. ¡Hala! Abortos, abortos. Antes que se arreglaban las multitudes. Ahora no. Venga, cuantos más abortos, mejor. Ay, qué inocentes somos las mujeres, de verdad. Dios mío. Y entonces, otra cosa muy importante. La lucha por la emancipación de las mujeres antecede a la lucha por sus derechos. Eso dice Gerda Lerner. La lucha por la emancipación, emancipare es salirse de la mano de emancipare, salirse de la mano que nos controla. O sea, emanciparse es decir, crear un mundo propio. Es como cuando una joven se va de su casa, se ha emancipado. Es que eso es la emancipación. Usted, eso, mire, yo voy a hacer mi camino y no lo que usted me dice, lo que los partidos políticos, no. Eso es emanciparse. Entonces, Gerda Lerner dice, la emancipación de las mujeres antecede a la lucha por sus derechos. Luego vendrá la lucha por nuestros derechos. Y fijaros, yo creo que esos debates entre la diferencia, la igualdad y todo esto, no. La emancipación es referente a la diferencia, porque la diferencia empieza a definir nuestra realidad, nuestra identidad, nuestros caminos, nuestras opciones, y luego ya vendrán los derechos en relación a ese contrato social, a esos derechos que tenemos que conseguir en el Estado. Eso sería ya el feminismo de la igualdad. Nos queda otro contrato, el político. De este caso nadie se habla. El contrato político, ¿no? Se habla del contrato social, fundamentalmente, el contrato sexual, las feministas, el contrato político. Pues no se habla mucho. Es la cuestión de la representación. Es decir, una serie de señores y señoras dicen que nos representan, se instituyen los partidos políticos y dicen que nos representan. Pero yo digo, ¿estos partidos políticos nos representan a nosotros? ¿Representan al Estado o representan a sus partidos? Representan a sus partidos, fundamentalmente. Y además, como se supone que también representan al Estado, tienen todas las prebendas de representar al Estado. Bien. Entonces, estos partidos, si no, hubiera mucho más objeciones de conciencia. El otro día,
el vasco Elorza fue el único que dijo, yo no voto esto. Y se opuso. No, porque a lo mejor. Pero en cambio, lo que están votando, y ahora las del PSOE irán como ovejitas a votar la ley trans, lo que les ponga, porque se deben a sus partidos. A ver, a lo mejor hay objeciones de conciencia, ojalá, pero ya veréis cómo se arma la cosa, de tal modo que, bueno, donde digo Diego, y es por el bien, porque, en fin, porque tal. Bueno, entonces estos representantes, en realidad, y ahora que estamos en la Unión Europea, están en manos de los lobbies. ¿Sabéis cuántos lobbies están inscritos en la Unión Europea? 12.000. Esos son los que nos representan. Esos son los representantes a los que se deben. Esos son negocios. Y ahora mismo se está dando, como he dicho antes, la nueva acumulación del capital. Nos están estafando espantosamente. Y es otro nuevo ensayo de la teoría del shock, que es una teoría inventada por Milton Friedman de la Escuela de Chicago, pero recogida por Naomi Klein en el libro del mismo título. Y dice así un párrafo de Milton Friedman. A ver si os sentís reflejadas. Hay que esperar a que se produzca una crisis del primer orden o de estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes. Bueno, del estado de shock de las Torres Gemelas todavía quedan esos en las estaciones, en los aeropuertos, que te quitan los zapatos, que te miran. Hombre, por Dios, ¿ves? Reformas permanentes. De eso quedó también cuando la subprime y la crisis de 2008 que han quedado la reforma laboral, que ahora la están intentando cambiar, y la ley Mordaza. Reformas permanentes. No, esto es transitorio. Mentira. Lo que tratan es de hacer reformas permanentes cada vez más rígidas con nosotros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con los ricos, con los más potentados, el Estado deja vacíos legales, cosas que no se saben. En cambio, los otros nos escudriñan, como si fuéramos todos unos delincuentes, con lupa. Y claro, lo que pasa, hemos dado no sé cuántas ayudas de los ERTE, de no sé qué, y luego llegan al 15%, porque todo es pura burocracia. Y os digo, en este puto país, hasta que no salgamos de la burocracia, no adelantaremos ni un centímetro. Estamos así desde Felipe II. Y seguimos. Y más burocracias. El otro día, hace 2 días, sacaron el gobierno un decreto ley. Mira, con esto del confinamiento, nos están metiendo de 164 páginas, con una cantidad de órdenes, de ordenamientos, pero claro, como nadie se lee el BOE cada día, no nos enteramos de lo que nos están metiendo. Esas son las reformas permanentes. ¿Cómo? Aprovechando el estado de shock, porque estamos en estado de shock. Reconozcámoslo. Estamos en estado de shock. Bueno, entonces vamos a pasar a otra cosa. Bueno, no. Entonces, claro, yo lo que digo del contrato político, para mí, la agenda feminista, de ahora en adelante, es que, claro, la agenda feminista se queda más antigua que la pana. Todavía con el divorcio, todavía, y así no podemos volver atrás. Si llega un Vox, habrá que volver a reivindicar todas esas cosas. Cuidado, pero no más allá. Luego, claro, nos viene la agenda sobrevenida, que aparece en lo de los trans. ¡Oh, Dios! No, es que tenemos que ir por delante.
Y para mí, la única agenda feminista ahora mismo válida es la desobediencia civil. No sabéis la fuerza que tenemos nosotros. Esa es para mí la auténtica agenda feminista que tendríamos que ver ahora. ¿Por qué? Porque mira, estamos en este momento en la situación actual. Fijaros, la situación actual, ¿qué iba a decir? La situación actual. Fijaros, había un librito que yo me leí hace muchísimo tiempo, que es de 1977, que se llama La Nueva Alianza. Es un libro de física y luego al final de sociología, que escribió Ilya Prigozhin. Ilya Prigozhin, que fue premio Nobel de Química, que estudia una teoría de las estructuras disipativas, las que estudiéis o estéis en físicas o químicas o tal, lo sabéis. Las estructuras disipativas. Él dice que en un momento de caos, él claro, estudia el orden y el caos, el universo va del caos al orden. Luego viene otro momento de caos. Pero el sistema siempre busca el orden. Y el caos tiene un orden, pero un orden que no conocemos, con leyes que no conocemos. Entonces, él decía, en los momentos de caos, de desorden, el sistema busca salidas hacia el orden, hacia cómo volver la nueva normalidad, cómo volver al orden, cómo, no quiere decir volver atrás, sino buscar el orden, buscar un nuevo sistema que nos saque del caos. Dice, en ese momento hay muchas bifurcaciones. El sistema, hablo de sistemas físicos y químicos, que luego Isabel Steiner, que escribe con él el libro, lo aplica a los sistemas sociales y ven que son las mismas leyes. Entonces, esto empiezan a haber bifurcaciones, es decir, intentos de grupos, de gentes que buscan salidas por aquí, salidas por allá, por el otro lado, se buscan salidas, las bifurcaciones. Dice, pero solo puede triunfar la salida que encuentre el camino de la evolución. Si encuentras el camino de la evolución, puede cambiar, puedes transformar el sistema. Pero la buena noticia es que ese camino de la evolución no lo tiene que encontrar todo el sistema, sino con que un pequeño grupo encuentre el camino de la evolución, transforma todo el sistema. Eso es muy buena noticia. Si opináramos con el camino de la evolución, cambiábamos todo el sistema, porque sirve de modelo a todo lo demás. Bien. Bueno, entonces estamos ahora en unas bifurcaciones. A mí se me ocurrió poner estas fotos por poner algo, por un lado los talibanes, por otro lado los de Glasgow con el, como dicen, con el bla, 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 bla del cambio climático, que no van a hacer nada, porque van a seguir haciendo sus negocios. Vamos, eso, cuando yo hablo de los bienes comunes, eso de que el agua se cotiza en bolsa, pero ¿cómo lo podemos conseguir? Las argentinas están ahora mismo luchando, ¿verdad? Sí, eso, vamos, en cualquiera de estos pueblos, ¿a qué han privatizado el agua? ¿No? Pues sería una lucha feminista. No, señor, el agua es de todos. Son bienes comunales. Si nosotros empezamos a luchar, no por los campos, por los puntos ciegos, ni por los espacios vacíos que les importa un bledo al patriarcado, mientras nos entretenemos con cosas de mujeres, ahora, en vez de hacer punto de cruz, pues abortamos. Bueno, no es lo mismo. Sí, para ellos es lo mismo. Vale. Aparte para los cirujanos, que igual ganan. Pero, fijaros que estamos en estos momentos de bifurcaciones en donde, por un lado, un régimen salvaje de los talibanes, que a mí me tiene, como a todas, supongo, deshecha, pensando en qué pasará cada día o qué pasa cada día con esas mujeres. Por otro lado, los grandes, los poderosos en sus grandes... bueno, llegan a Glasgow para el cambio climático y vienen
en 400 limusinas al cambio climático. Y luego en medio una pobre chiquita gritando y diciendo que bla, 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 bla. Bueno, pues a lo mejor esta puede ser una bifurcación que dé con el camino de la evolución, aunque se la ha acusado, aunque está manipulada. No, pero a lo mejor una cosa inesperada puede dar con el camino de la evolución. Creo que el feminismo empezaríamos a dar miedo, porque ahora no damos miedo. Lo que damos ahora es una cosa que yo escribí en Tribuna Feminista, que se llama el entrismo, un artículo se llamaba el entrismo. ¿Cómo? Ahora, como somos muchas y parece que el feminismo, salimos a la calle, somos tantas, están intentando entrar por un lado y por otro para manejarlo, porque esos son votos, son manejos y tal, ¿no? Pero si empezáramos a ir por los lugares que no se esperan, y yo apuesto por la desobediencia civil, haciendo campañas muy puntuales, que eso es la campaña, pero que les desconcertaran. Y además, oye, si consiguiéramos aglutinar a las amas de casa, que son las que mandan, y decir, pues no hacer esto, o no comprar tal producto, o cambiar de bancos, o es decir, a retirar todo el mundo que tenga el dinero del Banco Santander. ¿Eh? Y luego decirle a la Patricia Botín, Ana Patricia, ¿no eras tan feminista? Pues no, vente a nuestro bando. No, cosas que no se esperan que les hagan las feministas, pero que para nosotros es muy importante, porque está nuestro futuro también en la economía. No es si abortamos o no abortamos. Bueno, yo las preguntas que había preparado son muy fuertes, no creo que las podamos, y quiero decir muy fuertes, un poco complejas, las podamos discutir aquí, pero eran estas. Bueno, esto es una cita culta para decir que soy filósofa. No hay respuestas correctas, sino preguntas adecuadas. A cuenta, ¿no? Dice, entonces he puesto, ¿sería el momento de la desobediencia civil para oponernos a un contrato social y contrato político que nos oprimen más que protegernos? Pero no nos protegen para nada. ¿Podría ser pertinente cambiar la agenda feminista para convertir los espacios vacíos en propuestas que nos lideren en lugar de liberar a los varones? Que es lo que dice Sila. La liberación sexual de las mujeres, lo que ha supuesto es una liberación sexual de los varones, sobre todo. Habría que enfrentarse abiertamente contra una ley trans que nos despoja de nuestra identidad y destroza la obra de la madre. La obra de la madre es una frase y un libro, creo también, de Lucille Garay, feminista de la diferencia, que hablaba la obra de la madre son los hijos. ¿Cómo el Estado va a tener poder para manipularte a un crío, a una cría, que a los 3 años te empiece a decir que estás y que tú ahí no puedes intervenir y que te pueden llevar a la cárcel si tú defiendes realmente lo que crees mejor para tu hijo, para tu hija? No, hay que enfrentarse, yo creo, muy directamente y muy fuertemente, porque esto es muy bestia. Luego, ¿tendríamos que dar la vuelta a la cultura woke o de la cancelación? Sí, aquí tenía yo una cosa. La cultura woke es todo esta meme de la cancelación. Ahora, bueno, pues sí, a romper estatuas de Colón. Vale, muy bien. En América Latina, bueno, todas las estatuas de los españoles fuera. Vale, muy bien, un importante. Oiga, perdone. ¿Por qué no empieza a echar abajo también todas las estatuas de los presidentes que durante 200 años han mantenido a los indígenas y a los pobres debajo de la bota? Bueno, ellos les prefieren acusar a Cortés, a Pizarro. ¿Y usted qué? Gilipollas. Perdonad que sea tan políticamente incorrecta. Pero es que a mí lo políticamente correcto me empieza a parecer lo ridículamente correcto. Pasa. Entonces, bueno,
tendrían, la cultura woke es la cultura eso, de la cancelación. Y aquí he escrito, he escrito de todo, o sea, este hubiera sido mucho más largo, pero en fin. Quieren cancelar la historia que no les gusta, cancelar todo tipo de diferencias, que no desigualdades. Ojo, porque se confunde. La diferencia con la desigualdad no tiene nada que ver. No desigualdades. Cancelar, por ejemplo, como estáis viendo también, cancelar el esfuerzo de los jóvenes en formación. Ahora puedes pasar a la universidad con suspensos. Me parece una injusticia absolutamente con los que han estudiado, por ejemplo. Entonces, es la cultura de la cancelación. Es decir, si hace falta esfuerzo, hace falta formación. No, fuera. Solo hace falta tontos, cuanto más mejor. Jóvenes en formación, cancelar la filosofía, que a mí me duele, cancelar los sexos, cancelar el feminismo radical, potenciando la ideología de género, cancelar el binarismo propio de las especies, no de los individuos. En realidad, lo que quedaría cancelado es la razón, la plenitud del cuerpo sano, lo legítimo frente a lo legal injusto, la democracia, eliminando la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la lucha de los movimientos emancipatorios, no por los derechos, emancipatorios, que es mucho más fuerte. Lo que quedaría cancelado, ojo, es el humanismo, en virtud de un transhumanismo sin alma, sin atisbo alguno de compasión. Quieren cancelar, en el fondo, el humanismo porque estamos yendo hacia un transhumanismo. Y por eso ahora la cultura woke. Ahora esto lo cancelamos. Hernán Cortés, el otro, Colón, el Patatín, el otro. Pues me parece muy bien, una estatua de Millán Astrayo. Pero que con eso están, como decían, ¿no? Tirando el niño por la ventana con la palangana, el agua y todo. Están cancelando todo lo que a ellos no les gusta. O sea, en el fondo hay muchas cosas que son profundamente humanas y lo están llevando hacia un transhumanismo. Y lo de los trans es un poco la punta de lanza, ojo, porque por ahí viene mucha. Bueno, la inteligencia artificial puede hacer de nosotras, pues ni te cuento. Hay muchas cosas que hay que cancelar, pero no las que están cancelando. Y sobre todo, no hay que cancelar la razón. Porque una cosa que yo no me canso de citar, es una cita que últimamente he citado mucho, de Hannah Arendt con lo que está pasando, es la siguiente. La propaganda totalitaria puede atentar vergonzosamente contra el sentido común solo allí donde el sentido común ha perdido su validez. Como nos hemos vuelto tontos, pues al fin les podemos meter. ¿Vale? Entonces, claro, lo que nos están metiendo entre todas estas cosas, aparte de un paso hacia el transhumanismo, que no sabemos de a dónde va eso, lo que nos están metiendo es un golpe de Estado financiero global. Y hay que estar así y así, las feministas. Porque además, yo estoy de lo trans hasta aquí. Es una cortina de humo que estamos todo el día hablando de lo trans. Lo que pasa es que nos atañen y tenemos que defendernos. Y me parece, sobre todo lo del borrado de las mujeres, me parece que es lo más fuerte. Ahora, cuando llegue la ley trans, si la quieren colar como la quieren colar, yo creo que ahí tiene que haber Roma. Creo. La última pregunta, que eso yo creo que se puede hacer en cada ayuntamiento, ir a exigir cuáles son nuestros montes de propio, cómo que privatizar el agua, eso nada, cómo. Entonces, cabría comenzar una campaña respecto a nuestros bienes comunales. Es que creo que tenemos que cambiar la agenda. Yo estoy harta de esa agenda. Desde el año 75 estoy del feminismo. ¿Cuántos años han pasado? Tropecientos mil que no llevan ni la cuenta. 45, más 35, más 20.
55, no me lo puedo creer. No, es que yo soy más vieja que esa receta. No lo represento. Mucho, un montón de años. Y estamos con lo mismo. No, por favor. Tenemos que dar la vuelta y tenemos que, además, pillarles por donde no lo esperan. O sea que, chicas, a pensar. Yo tengo un sindicato, bueno, yo no. Unas cuantas promotoras hemos hecho un sindicato de mujeres. Es un sindicato transversal que se llama El Vindicato y que intentamos de algún modo, no somos un sindicato al uso, entre otras cosas, porque el objeto de precisamente lo que queremos representar es a todas aquellas mujeres que no pueden ser representadas por los sindicatos. Las desempleadas no pueden ser representadas. El ama de casa no puede ser representada. Las prostitutas, o no representar a las prostitutas, sino a esa extracción que intentaríamos trabajar en ello, ¿no? O sea, a esas mujeres jóvenes que se tienen que ir de camareras a Londres, que ahora ya ni eso, y que son doctoras en no sé qué. Eso no se puede conseguir. Hay que atacar por ahí. Excelente. En España tenemos excelentes científicas y excelentes investigadoras. Y se tienen que ir de OPE a Noruega ahora. O sea, es que eso es lo que no se puede. Pero no, el aborto. Sí, abortar, y no estamos abortando todos los días, pero sufriendo esta situación, sí que estamos sufriéndola todos los días y a todas horas. La pobreza. Andalucía sabe de ella. Hombre, por favor, es que es algo indignante que no estemos luchando por esas cosas que nos atañen a las mujeres. Nosotros, por ejemplo, ahora el sindicato, es que voy a decir una cosa que es totalmente políticamente incorrecto, que se decía antes, comprendo que es incorrecto, pero decía eso, pones un circo y te crecen los enanos, pues igual, nos ha pasado con el sindicato. No es políticamente correcto, pero quiero decir, pones un circo y se te mueren los leones. Bueno, pues hicimos, nos dieron eso a primeros de marzo, ¡pum! La cosa, ¿cómo se llama la cosa? El virus, el COVID. A la gente yo le pasó igual. ¿Aquí? A nuestro colectivo. ¿Así? Empezamos en febrero. Fíjate, pues claro, no hemos podido avanzar mucho. Tenemos un proyecto de cohousing, o viviendas colaborativas, no que cada una tenga su pisito, sino ni tampoco la comuna de los 60, todos revueltos, ¿no? Cada quien con su espacio privado, pero espacios comunes para colectivos especialmente desafortunados, como son familias monomarentales, mujeres mayores solas, inmigrantes. De momento tenemos ese proyecto. Me están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, que yo sé que sí, bueno, yo ya terminé. Terminamos ya, compañera. La compañera va a hacer una pregunta. A ver, en primer lugar, muchas gracias, porque me ha gustado mucho. Quería saber, ¿podría darnos algunos ejemplos de activismo en desobediencia civil para el momento en el que se publique la ley trans en el web? No sabes, tengo que inventar yo, ¿no? No, yo creo hipotéticamente. Pues, por ejemplo, quemar el Parlamento por la noche. Yo creo que antes de que salgan del BOE, claro, es que nos tendríamos que apostar delante del Parlamento y turnarnos allí, dale que te pego. Igual se hizo la niña Greta, igual se están haciendo unas mujeres delante del Ministerio de Economía o de Trabajo, que nadie está haciendo caso, me parece. No sé, a mí me preocupa mucho, pero cuando yo estoy en Madrid, pues claro, no puedo ir a esto. Pero cosas de ese tipo, o sea, cosas
mirad, las mujeres de Gillingham Como, en Inglaterra, o en Gales, o no sé dónde estaba, en el Reino Unido, pusieron un campo balístico de la OTAN o no sé qué, en su territorio. Entonces eran pacifistas y decidieron que no querían eso. Empezaron a ir mujeres, empezaron a rodear el campo, Estuvieron 20 años rodeando el campo. Hacían ya acampada, se iban cambiando, hasta que lograron 70.000 personas que se les unieron rodeando el Gillingham Como hasta que desmantelaron la base balística. Mucha distancia, ¿no? Pero yo creo que este tipo de, en vez de salir a una manifestación, lo de siempre, tendríamos que hacer ese tipo de cosas. Porque una manifestación, si es un paseo, que llevas de no sé dónde a no sé dónde, hablas con las amigas, llevas el cartelito, ellos ya esperan eso, bueno. Lo que no se esperan es lo que hay que hacer. O desobediencia civil, pues no sé, en relación a eso, no sé qué tipo de... Bueno, lo de la Gillingham Como es un tipo de desobediencia civil. Es decir, todo lo que sea acción directa es desobediencia civil. Para Cali. Claro. La acción directa, la acción. Porque los paseitos de las manifestaciones me parecen muy bien, pero yo ya creo que ni chicha ni limona. Los dejan igual. Han ido tantas, han ido cuantas, no, unos dicen más, otros dicen menos, pero ahí se termina la historia. Pero algo que sea persistente o una desobediencia civil se podía hacer. Pues eso, cosas con los bancos. Retirar esto de tal banco. O le dais a otro, porque hay que tener un banco, desgraciadamente. Mejor a unas de esas cajas de ahorros que quedan algunas pequeñitas por ahí, pero hacer una campaña que se sepa, que suene. Se van a retirar los fondos, las mujeres van a retirar los fondos del Banco Santander porque apoyan tal cosa. Y las huelgas de cuidado reales. Las huelgas de cuidado que nos hemos planteado tanto, 1, 2, 8 años y no las hemos hecho realmente. Ah, bueno, y las huelgas de cuidado son la bomba, que no se hacen porque no se sabe qué. Las huelgas de cuidado son demoledoras. Pues los niños no van al colegio, pues que no vayan. Claro. O no se compran tal sitio porque apoyan no sé qué otra cosa. Pues no se compra. Dejar de limpiar calzoncillos. Sí, huelga, exacto. Huelga de consumo. Bueno, yo voy a decir otra huelga. O consumir. La licestrada. Huelga de sexo a los hombres, mujeres. No te entiendo. La a los hombres. Bueno, claro. La lisístrata. Sí. No, hay que pensar cosas de esas que hagan efecto y que fuera digan, no. La manifestación del 8, muy bien. La manifestación del 25 de noviembre, ya están además programadas. Bueno, estupendo, está muy bien. No, pero cosas que nos cojan y que realmente salgamos un poco de la agenda del cuadradito. Hace falta imaginación y hace falta valentía, Valentía. Pero hay otra pregunta por ahí. Sí, al hilo de lo mismo que se está hablando ahora, yo creo, además de todos los contactos que estamos teniendo fuera de las charlas, que por cierto, enhorabuena por el congreso, muchas gracias. Pero, por favor, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos comunicamos de ahora en adelante? ¿Cómo nos contamos ideas de forma abierta, pero solo para nosotras? Que no nos puedan vigilar mucho desde fuera. Compañera, es que se nos ha hecho un poco tarde, pero teníamos idea de cómo estar un ratito para eso. Es que no sé si pues para mí es fundamental como remate a todas las ideas que ella está dando ahora mismo, sí, que las tiene tan frescas, pero de una forma más sosegada, que pudiéramos luego también organizarnos para hacerlas llegar de un sitio a otro y para ponerlas en marcha. Pero eso no puede pasar que nos reunamos físicamente
para contárnoslas, sino que deberíamos, sobre todo las que conocéis más el mundo de las redes, estar de alguna forma protegida para solamente tener información nosotras, las que vayamos también metiendo con los cambios, ¿no? Pero es para mí fundamental. O sea, yo después de este montón de mujeres sabias que hemos tenido aquí, que nos han contado tantas cosas importantes, nos vamos a ir como a medias, ¿no? Si no salimos de aquí con alguna vía. Bueno, yo creo que realmente la ponencia de historia ha acabado tocando temas que han salido durante todo el congreso, renovándonos y realmente se queda pendiente, efectivamente, como dice la compañera, un debate constructivo, ¿no? Un debate que realmente nos dé las herramientas, que ya nos está haciendo muchas proposiciones importantes. Carlota, por aquí tienes el micro. Pero por ir terminando, vale. Bueno, decir que en principio nosotras tenemos vuestro contacto desde la plataforma andaluza. Nosotros también queríamos decir que a las mujeres andaluzas que se quieran unir a la plataforma, nosotras vamos a abrir para quien se quiera asociar con la plataforma y seguir construyendo, porque necesitamos mujeres para montar estas cosas que nos encantan, pero tienen mucho trabajo. Y realmente podríamos buscar en las próximas semanas, dejarnos un descansito, ya está, algún medio de transmitiros pues, una forma de contacto para algún tipo de talleres, ¿no? De poner en común, ya sea Zoom, ya sea algo que podamos hacer. Pero bueno, creo que hay por ahí preguntas importantes y interesantes. Sí. A ver, esto es una duda que tenemos entre varias compañeras y nos gustaría que nos dieras tu opinión de cómo el feminismo de la igualdad ha podido de alguna manera dejar hacer y que se introdujera todo lo que es el transgenerismo y lo que es lo queer. ¿El feminismo de la igualdad? De la igualdad, sí. ¿Que ha dejado que entre? Sí, sí. Bueno, yo no sé si ha dejado que entre. Claro, de todos modos, yo conozco a muchas del feminismo de la igualdad. A mí me llamaron para un grupo, que me extraña muchísimo que me llamaran, que estaban, pues eso, Amelia, Ángeles, ¿cómo se llama? Millares, todas estas que son de la igualdad y estaban en contra absolutamente. Y hemos escrito un libro. Hemos escrito un libro que se llama El sexo en disputa. Ahí hay bastantes argumentos. Escribe también María Luisa Balaguer, que es magistrada del Tribunal Constitucional. Tasia también tiene un artículo ahí. ¿Ah, sí? Ya. Bueno, pues, por ejemplo, no es el feminismo de la igualdad. No es el feminismo de la igualdad. Es que, ¿sabéis? Que hay fuentes de financiación muy importantes que tienen cogidos a la izquierda por los huevos de la financiación. Eso ha entrado, no por el feminismo de la igualdad, ha entrado, digamos, por Podemos, por el trotskismo, fundamentalmente. Todo eso ha entrado por ahí. Esta gente está muy financiada. Muy financiada. Si no, mirar Open Society, Fundación Ford, en Argentina, en Latinoamérica, así. Es por ahí, no es por el feminismo de la igualdad, no. Es por otro lado. Y claro, el engaño es que muchas cosas que están haciendo hacia el transhumanismo están entrando por la izquierda, por cierta izquierda, y entonces, claro, nos desconcertamos, porque claro, es que parece que está entrando por Vox. Es que puede ser que en un momento dado coincidan. Claro, si los autobuses de Vox dicen los niños tienen pene y la niña vulva, ¿ves? Esto es de derechas. No, esto es de cajón. Esto no es de derecha ni de izquierda. Entonces, no creo que haya sido el feminismo de la igualdad, ni muchísimo menos, porque están muchas trabajando por ahí. Otras no. Yo creo que es más
jóvenes feministas que tampoco saben por dónde les da mucho el aire, y niñas de instituto y así, que les parece muy moderno. Y luego nos ha cogido por el buenismo. Ay, pobrecitos, con lo que sufren, pobrecitos. No, es que no tiene nada, eso no tiene nada que ver a apoyar a las personas trans, que siempre el feminismo ha apoyado, y otra cosa, lo que quieren hacer con nuestros niños y niñas. Que esto también va para reducir la población. Eugenesia lo llamaba así. Eugenesia, claro, claro. Esos niños y niñas se hacen infértiles. Venga, bueno, aparte de hincharse las farmacéuticas con las hormonas, las operaciones, todo eso ya de paso. Pero no es, pobrecitos, no, vamos a darle una ley que se sienta. No, mira, el transactivismo no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa mucho más profunda y mucho más grave. Mucho más grave. Por ahí hay otra pregunta. Adelante. Victoria, si te parece, dentro de 3 meses nos vemos aquí otra vez y hacemos acciones concretas para organizarnos. Ya que Aranda tiene todos nuestros correos, puede hacer una lista de correos de difusión y así, bueno, nos vemos otra vez en las caras y nos organizamos. Pero no nos pidan nosotras eso, que nosotros hemos tardado 3 meses en organizar esto, lo vamos a hacer. Pero buscamos modos de yo te escribo luego en privado y te... Tendría que hacerse un grupito de gente que supiera bien informática y tal, que aquí seguro que hay muchos, un grupito coordinador. Dar todo el mundo, si ustedes... Desde Málaga nos ofrecemos. Desde Málaga nos ofrecemos para hacerlo, si queréis. Ahí estamos ya bastante organizados. De Málaga. Sí, que soy muy tardiosa. La plataforma, tú sabes lo que pasa, compañera, que los datos... Pero bueno, vamos hablando. Seguro que encontramos medios seguro. Aquí esto nace de la voluntariedad de organización. Bueno, pasamos a Mónica. Pero puedes pasar un correo a todas las que hemos venido y quien te quiera contestar, que quiera meterse en la lista, que te conteste que te dé los datos y ya está. Y a partir de ahí hacemos lista de correos, si os parece. Vale, hay 2 preguntas online, hay 2, porque luego hay bastantes comentarios. Una de ellas es ¿por qué un sindicato y no un partido? Y la otra es ¿por qué fracasan las organizaciones de mujeres? ¿Cómo? ¿Por qué un sindicato y no un partido? ¿Y qué más? Y por otro lado es ¿por qué fracasan las organizaciones de mujeres? Bueno, ¿por qué un sindicato y no un partido? Bueno, porque mira, los partidos ya sabemos en lo que se han convertido, creemos que no nos representan y hemos hecho un sindicato porque es fundamentalmente para mujeres. Los partidos también pueden renovarse totalmente porque se está haciendo un partido de feministas que yo espero que tenga algún resultado. Hay en un parlamento que no se sabe cómo te representan ni qué, en fin, porque las cosas van. En cambio, un sindicato es más de acción directa y más, no tanto de representación, sino también de defensa directa. Porque a lo mejor nosotros no podemos ir a hablar con la ministra directamente, o sí. Pero sí queremos hacer una defensa directa de muchos grupos de mujeres que no son, tampoco, es que los partidos también están muy definidos, que si de centro, que si de derecha, que si de izquierda. Mira, queremos hacerlo mucho más transversal. Y si una viuda necesita no sé qué, aunque rece el rosario, a mí me da exactamente igual. En cambio, a lo mejor los partidos de izquierdas no se escandalizan porque, fijaros que las ideologías han matado a las ideas. Pero no solamente han matado a las ideas, han matado los sentimientos. Entonces yo creo que esas divisiones espurias que ya no representan nada más que posiciones muy enquistadas, no. Queremos ser más abiertas, queremos ser transversales, queremos ser, por supuesto, dedicadas más a la gente que nos necesita. Las Koplovich no nos van a pedir ayuda, eso está claro, ¿no? Pero otro tipo de mujeres sí. Entonces queremos representarlas sin saber si son de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo. Además, eso de derechas, de izquierdas es muy limitado, porque tenemos 3 dimensiones. Hay gente de izquierdas, muy de izquierdas, pero que está en la coordenada de atrás, están todavía
en la caverna. O sea, que ya hay muchas más clasificaciones y queremos, sobre todo, representar a esas mujeres que no están representadas en los sindicatos, que son la inmensa mayoría. Representar, más bien que representar, ayudar en lo que podamos, defender en lo que podamos, hacer lo que podamos. Y ese es el más que un partido político. Un partido político es mucho más interesado. Luego empiezan los empujones por yo quiero ser el segundo de la lista. No, tú no, las camarillas. Están todos metidos, enfangados con los lobbies. Y los sindicatos también están totalmente pringados. Me he enterado que les van a dar 100 millones a UGT y a Comisiones Obreras ayer, les van a dar 100 millones y ¿en qué lo van a emplear? En modificar y arreglar las sedes, poner bar donde no haya bar, calefacción, ascensores. No queremos ese tipo de sindicatos. Espero que un sindicato de mujeres sea muy distinto a eso, ¿no? Muy distinto a eso. Entonces es una concepción de sindicato realmente muy diferente. El vindicato. Y nos queremos llamar el vindicato porque reivindicar es pedir los derechos, suplicar los derechos. No. El vindicato es coger lo que ya te pertenece. Cogerlo. Y lo otro era, ¿qué era lo otro? Preguntaban que por qué fracasaban las organizaciones de mujeres. Joder, ¿por qué fracasaban las organizaciones de mujeres? Yo no sé, igual, sí, yo he estado en varias asociaciones que sí han fracasado, se han disuelto, han terminado. De todos modos, te digo una cosa, las mujeres que han estado en esas asociaciones siguen siendo feministas. Luego, muchos de los grupos fracasan por los egos. Hasta que no hagamos un repaso de eliminar el ego, no sé si tendríamos que hacernos yogis o algo por el estilo. Eliminar los egos. No quiere decir que seamos tontitas y no, claro que cada uno tiene su personalidad, pero dar lo mejor de la personalidad. Pero los egos son aquellos normalmente que no hacen gran cosa, miran, pero ponen zancadillas. Entonces, es muy penoso, ¿no? Yo creo que tendríamos... ¿Y sabes por qué también? Porque no hacemos sesiones de autoconciencia. En las sesiones de autoconciencia salen las cosas que están ahí detrás ocultas y no salen luego por detrás con una zancadilla, con una mala palabra, con no sé qué. En cambio, si realmente llegamos a crear conciencia y sororidad y compañerismo en los grupos de autoconciencia, pues fíjate, los partidos políticos no hacen grupos de autoconciencia, ni los sindicatos. Nosotros sí tendríamos que hacerlo, los grupos de mujeres, porque ahí se allanaría mucho más el camino, seríamos mucho más eficaces y además nos amaríamos, que sería lo más importante. Victoria, yo te quiero preguntar, ha dicho una compañera sobre el fracaso. ¿Crees que estamos fracasando en nuestra lucha como feministas contra el sistema financiero? Porque como comunista que soy y es una lucha para mí importante, sí siento un fracaso dentro del propio movimiento, dentro de la lucha. Absolutamente, son unos depredadores, nos están sangrando, pero hay cantidad de detalles. Fíjate que ahora mismo los mayores capitales, las mayores inversiones, la tienen los fondos buitres, que ya os he dicho que hay 12.000 registrados, pero por ejemplo el BlackRock tiene más del PIB de España, Francia, Inglaterra, Italia y no sé cuántos países juntos. Tengo por ahí la cifra, se me ha olvidado decirla, 600 y pico mil millones, una barbaridad. ¿Pero de dónde sacan eso? O sea, es muy fácil. Ahora nos hunden, que si el COVID, que si el climático, no sé qué, que si luego van a venir hasta los marcianos, que nos van a atacar y entonces nos tenemos que unir, que van a ser todos proyecciones holográficas. Ahora veréis. Habla de todo. Sí. No creáis que yo soy
mirada de estas de... No. He leído cosas serias. Van a inventar cosas para que seamos dominadas. Bueno, todo eso... Personal. O sea, yo lo que me refería era, o sea, como feminista tengo una responsabilidad de mantener el juego. Hombre, claro, por eso nos tendríamos que organizar. Por eso también el boicot, las acciones... Claro. Por ejemplo, ¿qué hacen? Hundir las economías. Lo que ha pasado con los fondos buitres de la botella. Hunden las economías. Compran todo a precio de saldo y luego lo revenden muchísimo. Ya está, ya nos han hundido. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ir viendo todas las cosas que nos están haciendo. Los bancos, si solo hacen sangrar, la luz. Pero ¿cómo podemos consentir que la luz, que es una energía de la naturaleza, que es nuestra, como terrícolas que somos, pueda estar en manos y gestionada por unos bandidos criminales, que no tienen otro nombre, saboteadores, que hacen y la gente está sin luz? No, ahí habría que tomar una acción muy fuerte. Rodear Endesa, me da igual. Algo, ¿sabes? Entonces, hacer cosas fuertes, decir, se acabó. Hombre, en manos de esta gente y la gente pobre y no tan pobre, con unos recibos terroríficos, pero ¿eso qué es? Eso es una energía de la naturaleza. Es nuestra. Eso es lo que no deberíamos hacer. Tendríamos que hacer una campaña de que las energías son nuestras. Pero alumbrados navideños hay en todos los sitios. ¿Cómo? Alumbrados navideños. O sea, ahorrar energía, pero alumbrados navideños hay en todas las... Sí, había que tirar los alumbrados navideños. Mira, podía ser una campaña. O sea, nos iban a odiar, pero podía ser una campaña. Pues, bueno, si os parece... ¿hay una pregunta más? Vale. Yo Cortita, también una pequeña aportación al final, ya tuvimos las compañeras de Palma y sé que estamos todas muy a gusto, muy contentas, todas creo, o por lo menos las organizadoras estamos súper contentas, pero algún momento se tiene que acabar. Si ya nos tiramos. A ver, yo es que te voy a contar una cosita, un minutito, que es en Madrid, ¿vale? Presuntamente, te voy a decir presuntamente todo el tiempo, ¿vale? Presuntamente se le puso una multa a un presunto grupo de mujeres presuntamente feministas en total 1.200 euros, ¿vale? Que presuntamente tuvieron que pagar de forma completa, ¿vale? Por varias acciones de desobediencia civil, presuntamente, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero decir es que hay se hizo un pequeño crowdfunding porque esas presuntas mujeres pues son precarias. Entonces, pues no se podía suplir la multa. Entonces, se hizo un pequeño crowdfunding que tuvo, a pesar de los seguidores de esas presuntas mujeres en redes sociales, bastante poco recorrido. No, de los 1.200 euros que se necesitaban, no se recogieron ni 300, ¿vale? Por una acción que de hecho se hizo viral en redes sociales, que no voy a mencionar porque es todo presuntamente, hipotéticamente. Entonces, lo que yo quiero que Victoria o que quien tenga más experiencia en, pues eso, temas de desobediencia civil o de cositas que no deberíamos hacer, pero hacemos, ¿vale? Es cómo llegamos a que las mujeres realmente se comprometan. Se comprometan no solamente a ir a esas acciones, sino a que nos juntemos para reparar las consecuencias. Es decir, va a haber consecuencias legales, va a haber consecuencias económicas. Que mujeres que, por ejemplo, no tienen trabajo, que mujeres que son estudiantes se jueguen la cabeza, ¿sabes? Se jueguen ir a la cárcel, se jueguen su trabajo por la lucha y por una visibilización, ¿vale? Y después
no haya un compromiso por parte del movimiento feminista para ayudarlas a salir de ahí o a pagar esa multa o se las ponen en el calabozo para ayudarlas gratuitamente, una abogada o etc, etc. O sea, si no hay ese compromiso, ¿cómo? O sea, aquí grita, o sea, mira, yo no tengo un recorrido larguísimo en el feminismo, pero tengo un recorrido bastante intenso, en mi opinión, ¿vale? O sea, es que llevo desde 2016 sin parar, ¿vale? He estado en muchísimos grupos, he participado en congresos y en acciones y en tal y no sé qué, y quien me conoce lo sabe. Entonces, o sea, la falta de compromiso es tan brutal que es que venimos aquí a este congreso que es súper guay, que nos lo pasamos súper bien, que aprendemos un montón, que gritamos, dilo, tal, no sé qué, me encanta, no sé qué, lo vamos a hacer y tal. Y después, a la hora de la verdad, somos tres. Incluida presuntamente yo. O sea, yo y dos más. Presuntamente. Entonces, o sea, yo también quiero transmitir un mensaje de si no lo vas a hacer, no lo hagas, pero tampoco lo grites. Porque contamos con todas y no vienen todas. No vienen ni tres. O sea, realmente, ¿a dónde queremos llegar si no hay un compromiso? Si no hay ganas de... si no hay un compromiso no solo de ganas, sino de, pues si pierdo mi trabajo, pues ya me ayudarán a mis compañeras a conseguirlo. Si me cae una multa de 1.200 euros, pues sacaremos el dinero vendiendo pulseras, pero les pagaremos la multa a las compañeras que se han jugado la cabeza. Ese es el compromiso que tenemos que tener y espero que lo tengamos claro y espero que este mensaje llegue porque ha sido muy frustrante el ver esto durante los últimos 5 años. Por parte mía y de otras compañeras que también han hecho otras acciones, presuntamente. Entonces, también me gustaría saber la opinión de Victoria y tal con este tema, pero bueno, quería lanzar este mensaje y que sepáis que si queréis hacer cositas, presuntamente, sabéis quién soy. Pues fíjate, yo no pagaría la fianza. Hay que ir a la cárcel. Ahora, eso sí, tendría que contactadas un buen grupo de abogadas y que montaran un pollo. Porque se trata de eso. A la cárcel, como hicieron las sufragistas. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? También, que en el feminismo ha entrado, y además es muy bonito, a mí me encanta, una vena lúdica, divertida, nos encanta, y de juerga, bailar, hablar, no sé qué, todo estupendo. Pero tenemos que ponerlo a las pilas porque esto es una lucha frente al sistema, no es ninguna tontería, es que es frente al sistema, nos pueden machacar cuando les dé la gana. Ahora, cuantas más mujeres nos unamos con conciencia de a por todas, ahí no pueden con nosotros. No pueden porque además nos tienen mucho miedo, ya sabéis. Me gustaría hacer un pequeño aporte cerrando y también contestando a Claudia. También te conozco. Uniendo y con la última pregunta que planteabas ahí. Me parece que también por las cosas que dices, vida y todo eso, que para hacer lo que tú estás pidiendo, que es organizarnos, que ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que muchas lo llevamos pensando mucho tiempo, pero está tan fragmentado el activismo. Sí, el activismo está súper fragmentado por los egos, que decía Victoria, en gran parte también, porque nos metemos en discusiones que a veces son ideológicas y que no nos dejan vivir, pero que nos hace falta lo que hablaba ayer Sheila, ¿no? De la independencia. Esa independencia para poder dedicarnos a la desobediencia sabiendo que no tenemos que responder a ninguna atadura. Por ejemplo, un trabajo que está subordinado a la opinión de un hombre, por ejemplo, ¿no? Que decía Sheila, ¿no? Todo este tipo de cosas nos mantienen atadas las familias.
tenemos que tener independencia de la familia. Y yo por ahí retomo la última pregunta que pone Victoria y pregunto, ¿cuándo vamos a indagar en esas tierras comunales y tal para hacer nuestras casas separatistas, para hacer nuestra comunidad? Por ahí hablo de lésbica, pero sé que también se puede. No lésbica, lo lésbico lo facilita, ¿eh? ¿Y cuándo vamos a tener independencia como para que nos podamos poner realmente 24/7 al feminismo y hacer esas redes que realmente no nos van a... Porque todas estamos como dependientes de la universidad, de la opinión pública, que es la de los hombres al final, ¿no? Y yo creo que sin eso no vamos a poder hacer esas plataformas que necesitamos. Si no somos realmente independientes en las plataformas de organización activista, que están dependientes de un órgano o de una institución, no vamos a poder. Y bueno, ya con esto quiero que suban las compañeras porque vamos a buscar métodos de unir, de poner en común y de seguir construyendo. Yo creo que van a salir, que era el objetivo, grupos de autoconciencia, encuentros y lo que nos haga falta, organización, y vamos a hacer la despedida del Congreso. Muchas gracias, Victoria.